Mi nombre es Juan José Céspedes. A continuación les hablaré sobre el pensamiento lógico romano. Aquí se trataba mucho sobre esa diferencia y ese egocentrismo que tenía Roma contra Grecia. Y era que esas diferencias que se lograban notar eran su amor a su trabajo, esa era la diferencia de uno al otro, que eran como más dedicados a su labor. Bueno, aquí los romanos como los griegos no valoran el trabajo manual. ¿Qué quiere decir ellos? Que digamos ellos no le daban como esa importancia a ese trabajo, sino que siempre era en constante evolución, pero en la parte física, en la parte física de su cuerpo. Bueno, ya mirándole otro contexto, se puede evidenciar y llevándolo más allá de la realidad, la palabra educación, que en la edad antigua, que era Roma y Grecia, la educación era por la cantidad de esclavos que tenían las personas en su casa. ¿Qué quiere decir de esto? Que entre más esclavos tenían las personas, más educación podían ellos adquirir, como lo podemos pasar a la realidad de hoy en día, que entre más dinero tenga la persona, adquiere más una mejor educación. Esto quiere decir que pues de los bajos recursos no tenga una mejor educación, sino que tienen como esa habilidad o probabilidad de que en su educación, en la formación, puedan tener mejores aprendizajes. Hola, mi nombre es Andrés David Díaz Muñoz del grupo G1 y a continuación vamos a hablar sobre el pensamiento pedagógico griego, basándonos un poco sobre la película Troya. Acá se encuentra la educación oriental y occidental y está Atenas y Esparta. Vamos a empezar hablando por la educación occidental, un poco de Atenas. En Atenas el hombre luchaba más que todo por su libertad y por defender sus derechos. Estos derechos los defendía con unos muy buenos argumentos. En Atenas se aparece la exigencia de la enseñanza, una gran exigencia, y esto llevaba a mucha competencia. Eh, el hombre en Atenas era el mejor educado, el que tenía que ser capaz de mandar. Cabe recalcar que en este pueblo solo muy pocas personas le enseñaban este tipo de educación para llegar al gobierno. En Grecia también hubieron algunas tendencias pedagógicas, las cuales voy a nombrar algunas, que son las de Pitágoras, que como todos sabemos habla más que todo de la matemática y un poco del universo. Está la de Isócrates, que es sobre el lenguaje, y la señora Xenofonte, que es la primera que pensó en la educación de la mujer. Hablando un poco más de la educación oriental, acá se encuentra Esparta, y en este pueblo el hombre se preocupaba más que todo por mantener su cuerpo en un buen estado físico. Para ellos el deporte era muy esencial. Mm, la educación en Esparta, esta educación se basaba mucho en la gimnasia, en la filosofía y en la ciencia. Eh, ya hablando un poco más de los sentimientos en esta sociedad, se inclinaban un poco en la música y las artes. Acá en Atenas la educación se basaba mucho en el deporte, porque como lo recalqué anteriormente, el hombre se preocupaba mucho por su estado físico. Pero la gente de este pueblo también
empezó a decir que debían darle como mucha más importancia a lo teórico y a una preparación política para llegar al gobierno. Bueno, esto es la educación en los pueblos de oriental y occidental. Muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Guacheta Pelayo. Les voy a hablar de la naturaleza y la esencia de la honestidad. Lo voy a dividir en dos temas, los cuales les voy a exponer a continuación. Eh, como, bueno, como lo pueden ver, uno de los temas es nada se escapa del deber y el otro es mérito de la virtud en acción. Eh, Cuando hablo de nada se escapa del deber, esto plantea que uno como ser humano, como persona, uno siempre tiene que, o hay cosas de las que uno no se puede escapar, de algunos deberes que uno no puede omitir, por decirlo así, como lo pueden ser los negocios públicos, los negocios privados, las cosas civiles y las cosas domésticas. Esto lo plantea el autor y basándose en ello, él dice que hay ciertas experiencias que uno como ser humano tiene que vivir y que no puede omitir. ¿Sí? Bueno, continuando, voy a hablar del mérito de la virtud en acción. Entonces, este que nos plantea que uno tiene que conocer, bueno, hay cosas que uno tiene que conocer, como por ejemplo que uno como persona siempre va a estar destinado a la falla, al fracaso, al engaño, a la desilusión, pero que uno busca estar ahí, porque en base a eso uno mejora, conoce, crea experiencias y demás. Lo de la falla, el fracaso, el engaño, la desilusión, esto va inclinado con la naturaleza, no lo puedo decir acá. Eh, Además de ello, como hay defectos y virtudes, un defecto que nos plantea la lectura es dar a conocer, dar por conocido las cosas que no se conocen. Como por ejemplo, decir que yo conozco un tema, que lo he abordado, que lo he leído, que lo conozco, y que no sea así. Dar argumentos falsos frente al tema cuando no sé nada del tema. ¿Sí? Y otro, y las cosas positivas que pues pienso yo que tenemos que conocer, que el autor también nos da a entender eso, es que es la pasión y el amor por las cosas difíciles y oscuras. ¿Qué quiere decir esto? Que, que pues de las cosas negativas, de las cosas duras, difíciles que uno pues afronta en este contexto de la docencia, las cosas negativas que pues uno tiene que vivir, esto lo hace a uno más fuerte, más con más destreza, más, no sé, más capaz. Eh, Porque de las cosas negativas siempre va a salir algo positivo. Por ejemplo, puede nacer un aprendizaje, eh, conocer a una persona también de las cosas negativas. Entonces, esta parte es la que nos plantea el autor y espero pues se haya comprendido. A continuación les voy a hablar de Quintiliano. Bueno, voy a continuar hablando de Quintiliano. Quintiliano nace en España y a mediados de los años 70, 69, él estudia retórica y imparte clases en Roma durante aproximadamente 15, 20 años. Después de ello, continúa haciendo un escrito que recogía las experiencias que tuvo pues, durante sus 20 años como maestro, dictando clases, y crea un instituto de oratoria, que donde se basó no mucho en hablar sobre las costumbres, las dinámicas, las metodologías, no. Lo lo que se basó, lo que pensó en basarse en este instituto fue en las tareas del educador, ya que pues la verdad nadie o muy pocas personas habían hablado de ello y es un tema muy importante. Eh, en las tareas del educador, en lo que más se basa y lo que pone como fundamento, como principio,
son las cuestiones pedagógicas. Eh, Esto fue lo que Quintiliano planteó y lo que recogió. Bueno, así concluye el video del día de hoy y espero les haya gustado. Un abrazo.